El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Conocemos nuestra diversidad. La actividad para hoy, nuestras tradiciones y costumbres. El día de ayer has conocido cómo era tu localidad, ¿verdad? ¿Qué cambios ha experimentado y qué propuestas pueden ayudar a cuidarla? Hoy leeremos para seguir aprendiendo más sobre nuestras tradiciones y costumbres a través de los platos típicos de la costa y sierra de nuestro Perú. Los recursos que vamos a utilizar para esta actividad son el cuaderno de comunicación u hojas de reuso, lápiz y borrador. Nuestras metas para el día de hoy es decir, ¿de qué tratará el texto antes de leer? Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata cada párrafo del texto. Explicar de qué trata el texto. Proponer un título para el texto a partir de la lectura. Explicar lo que aprendí a partir de la lectura. Aquí les presento las costumbres y tradiciones de los platos típicos de la costa y sierra del Perú. Primero conversa con un familiar sobre los platos típicos de su región, comidas, postres, bebidas u otros. Juntas o juntos en el cuaderno de comunicación o en una hoja de reuso, elabore un listado de sus platos favoritos. Por ejemplo, nuestros favoritos, los que nos encanta comer. Arroz con pato, qué delicioso. Carapulcra, qué rico. Arroz con leche, ¿a quién no le gusta? Y la chicha de jora. Antes de la lectura, observa de manera detenida la imagen del texto y conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué están haciendo esas personas? Muy bien, tú ya tienes la respuesta. ¿Qué observas alrededor de las personas? Qué fácil, ¿verdad? ¿Qué está cogiendo el señor de la imagen? Felicitaciones, tu respuesta está muy clara. Después de dialogar con un familiar, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno de comunicación u hoja de reuso. ¿De qué tratará el texto? ¿Tienes alguna idea? ¿Te imaginas? ¿Cuál será el título? ¿Cómo será el final? No importa que tu respuesta sea la incorrecta, pero luego vamos a leer el siguiente texto para que sepas de qué se tratará. Escucha con mucha atención el siguiente texto que yo te voy a leer. Luego tú tendrás que leer en forma silenciosa, teniendo en cuenta que vas a leer para informarte sobre nuestras tradiciones y costumbres. Si tienes dificultad, pide apoyo a un familiar y lean juntas o juntos. Es necesario que vuelves a releer las veces que tú deseas para poder entender de qué se trata. Muy bien, voy a leerte el primer párrafo. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Ahí podemos observar qué delicioso. Segundo párrafo. La pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Ahí ustedes ven en el campo, se hace parecido a una olla, pero en un hueco debajo de la tierra y ahí se colocan los alimentos. Párrafo 3. Primero se hace un hueco en la tierra, luego se pone dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. Párrafo 4. Se espera una hora aproximadamente, se desentierra y todo sale delicioso.
A comer entonces. Esto es nuestra costumbre que antes nuestros abuelitos y hasta ahora nuestros padres lo siguen haciendo, ¿verdad? Después de haber escuchado la lectura y después que tú lo hayas leído y entendido de qué se trata, me vas a ayudar a responder las siguientes preguntas. ¿De qué se trata el texto? De la pachamanca, ¿verdad? Es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. ¿Qué dicen de la pachamanca? Que es una palabra quechua que significa olla o tierra, y en la actualidad hacen muchos pueblos de nuestro país. ¿En qué lugares se prepara? Se prepara en los diferentes pueblos de nuestro Perú. Es una costumbre y tradición que hasta ahora cultivamos, ¿verdad? ¿Para qué se colocan las piedras calentadas al fuego junto a los ingredientes? Para que se cocinan los alimentos como las carnes, las papas, el choclo y las humitas. ¿Por qué no se prepara en la cocina? Porque el sabor ya no sería igual y ya no sería pachamanca. Ahora vamos a leer cada párrafo y luego vamos a identificar de qué se habla cada párrafo. Recuerda que puedes leer las veces que necesitas. Por ejemplo, párrafo 1. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. ¿De qué se habla en el párrafo 1? Se habla acerca de la pachamanca, muy bien. Párrafo 2. La pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Muy bien, en el párrafo 2, ¿de qué se habla? Se habla del significado de la pachamanca, que significa olla de tierra. Párrafo número 3. Primero se hace un hueco en la tierra, luego se pone dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. ¿De qué se habla en el tercer párrafo? Acerca de los pasos para preparar la pachamanca. Ahora el cuarto párrafo. Se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y listo a comer. ¿De qué se habla en el cuarto párrafo? Se habla acerca de la pachamanca cuando se desentierra y la hora de cocción. Vamos a seguir analizando cada párrafo del texto y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de comunicación u hojas de reuso. ¿De qué se habla en cada párrafo del texto? ¿Qué se repite en los párrafos del texto? Entonces, ¿de qué se habla en todo el texto en general? Acerca de la pachamanca, ¿verdad? Párrafo 1. Vamos a analizar el párrafo 1. ¿Qué dice de la pachamanca? Es una forma antigua para cocinar los alimentos. Muy bien. Párrafo 2. ¿Qué dice de la pachamanca? Que en la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. Párrafo 3. ¿Qué dice de la pachamanca? Primero se hace un hueco, luego se ponen piedras y finalmente se tapa con tierra. Párrafo 4. ¿Qué dice de la pachamanca? A saborear y a comer. Ahora que ya has aprendido acerca de la pachamanca, en cada párrafo del texto responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de comunicación u hojas de reuso. ¿De qué trata principalmente el texto? Responde entonces a esta pregunta. Listo, ya puedes poner un título. ¿Qué título sería el más adecuado para el texto leído? Escríbelo en este recuadro. Después que pusiste el título, verifica. ¿El título tiene relación con el tema que se trata en el texto? Para seguir aprendiendo más, te invito a desarrollar otras actividades en el cuaderno de trabajo de comunicación. Responde las preguntas de la página 182 y dialoga al respecto con un familiar.
Con tus propias palabras, explícale a tu familiar lo que has aprendido sobre la Pachamanca. Finalmente, evalúa tus aprendizajes con apoyo de un familiar. Señala con tu dedo en el siguiente cuadro según tus apreciaciones. En el texto que leí, identifiqué de qué trataba el texto antes de leer, ubiqué información en el texto escrito, expliqué de qué se trata cada párrafo del texto, expliqué de qué trata el texto, propuse un título para el texto a partir de la lectura, expliqué con mis propias palabras lo que aprendí de la Pachamanca, lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Muy bien, niños y niñas, esto ha sido todo por hoy, hasta mañana.